Buen día tengan todos ustedes. A continuación les hablaremos de diversos temas. Mi equipo está conformado por Raquel Chávez Luna, Kenny Herrera Rodríguez, Judith Velázquez Méndez, Cielo Ruiz Gómez, Michael Engin Fabián y una servidora, Stacy Cruz Arenal. A continuación, mi compañera Michael les hablará sobre la clasificación citoquímicos de las leucemias. Existen dos formas de clasificar a las leucemias. Una de ellas es en función de la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad. La leucemia aguda se produce con rapidez y el número de células leucémicas aumenta rápidamente. La otra es la leucemia crónica. Esta se produce lentamente y son mejor toleradas. Al principio, las células leucémicas se comportan casi como las células normales y a veces el primer signo de enfermedad puede ser el hallazgo de células anormales en un análisis de sangre rutinario. La segunda clasificación es en función de las células afectadas, las cuales son la leucemia mieloide y la leucemia linfoide. Los tipos más comunes de leucemia son la leucemia mieloide aguda. Esta afecta a las células mieloides y se desarrolla con rapidez. Se presenta generalmente en personas a partir de los 65 años. Puede afectar, aunque en menor proporción, a niños y adolescentes. La leucemia mieloide crónica. Esta afecta a las células mieloides y al principio se desarrolla con lentitud. Más de la mitad de los pacientes tienen entre 65 años o más y solo afecta a un pequeño porcentaje de niños y adolescentes. La leucemia linfoblástica aguda. Afecta a las células linfoides y se desarrolla con rapidez. Esta se presenta fundamentalmente en niños y adolescentes. Y por último, la leucemia linfocítica crónica. Esta afecta a las células linfoides y se desarrolla con lentitud. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años. Esta enfermedad casi nunca afecta a los niños o a los adolescentes. A continuación, mi compañera Judith les hablará sobre las generalidades de las plaquetas. Generalidades de las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos en forma de disco. Se considera que son pequeños. Sus dimensiones están entre 2 a 4 micras con un diámetro promedio de 2.5 micras. Aunque carecen de núcleo, son elementos complejos a nivel de su estructura. Su metabolismo es muy activo y su tiempo de vida media es un poco más de una semana. En condiciones normales, las plaquetas responden a estímulos celulares y humorales, adquiriendo una estructura irregular y una consistencia pegajosa que permite la adherencia entre sus vecinas formando agregados. Las plaquetas pueden exhibir cierta heterogeneidad en sus características, sin que esto sea producto de algún desorden o patología médica. En cada microlitro de sangre circulante encontramos más de 300.000 plaquetas. Estas ayudan a la coagulación e impidiendo daños potenciales en los vasos sanguíneos. Las plaquetas son elementos celulares indispensables en los procesos de detención de hemorragias y formación del coágulo. Los valores normales de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro. El bajo conteo se denomina trombocitopenia. Puede dividirse en tres causas. No se están produciendo suficientes plaquetas en la médula ósea. Las plaquetas se están destruyendo en el torrente sanguíneo o las plaquetas se están destruyendo en el vaso o el hígado. El conteo alto se denomina trombocitosis. La causa puede ser deficiencia de hierro, cáncer, ciertos medicamentos, extirpación del vaso o anemia hemolítica. Hemostasia primaria. La hemostasia primaria se refiere a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. Es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas.
En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular y que permiten la formación del tapón hemostático plaquetario. Dichos mecanismos se ordenan de las siguientes maneras. Fase 1, adhesión. 2, activación y secreción. Y 3, agregación. Una lesión vascular y las plaquetas se unen al subendotelio o el tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se llama adhesión plaquetaria, aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas. Las más importantes para la adhesión plaquetaria es el colágeno. La unión de las plaquetas a las proteínas adhesivas depende de receptores específicos para cada proteína adhesiva en la membrana plaquetaria. El colágeno se une a la plaqueta, este se une al colágeno y cambia su conformación. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activadas almacenadas en los gránulos. Algunas de estas sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisular. Los agonistas estimulan la unión de las plaquetas con otras. El crecimiento de las demás plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. En ese punto, el coágulo es una masa de plaquetas desgranuladas, empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. La hemostasia secundaria o coagulación es el proceso por el que se forma un coágulo definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario, cuya información ya explicó mi compañera Cielo en la hemostasia primaria. Bueno, dentro de este proceso se necesita la fabricación de la fibrina. Pueden fabricarse por vía extrínseca o por vía intrínseca, que de todas maneras ambas llegan a la conclusión de una vía común, que es donde se crea la protombina, que pasa a ser trombina y de ahí fibrinógeno, para después tener como resultado la fibrina. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, en el caso de la vía extrínseca, se comienza con un factor tisular que de ahí desglosa al 7 activado y que de ahí, como toda conclusión, llega a un 10 activado, que es el activador de la protombina. De forma intrínseca, se puede decir que hay en esa cascada un 9 que pasa a ser, con ayuda del 8, un 10 activado. Y como se mencionó en la extrínseca, el 10 activado ayuda a la activación de la protombina, que de ahí se va a la vía común y se llega como conclusión a la fabricación de la fibrina, que ese es lo que se necesita. A continuación, mi compañera Kenia les dará una breve conclusión. En conclusión, la leucemia es el cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Existen muchos tipos, como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfocítica crónica. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares, carentes de núcleo, que juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. En la coagulación de la sangre hay dos tipos de hemostasia. La hemostasia primaria, que se refiere a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria o coagulación es el proceso por el que se forma un coágulo definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario. Gracias. Bueno, nosotros somos la mesa número 7 y muchas gracias por su atención.